Muy buenas, es semana de Gran Premio, así que ya sabéis que toca hacer un análisis al circuito, en este caso el circuito de Zandvoort, que además es nuevo para la Fórmula 1, al menos desde hace muchos años, entonces este análisis pues cobra especial importancia. De todas formas, como siempre, primero vamos a analizar sus características principales para ver en qué se diferencia a rasgos generales con los demás circuitos, luego pasaremos a ver cómo es cada una de las curvas, cómo debe pilotarse en ellas y finalmente pues hablaremos de los reglajes, ¿vale? Con el tema de cómo se ajustan los setups y todo eso para adaptar los coches a este circuito y además pues iremos intercalando datos de telemetría para que entendáis un poquito mejor de todo lo que vayamos hablando. Como siempre, empezamos con las características fundamentales del circuito y lo primero que llama la atención es su longitud, porque no llega ni siquiera a 4,3 kilómetros. Además venimos de Spa, que es todo lo contrario. Spa en Bélgica era el circuito más largo, como podéis ver, sin embargo aquí nos venimos al penúltimo, es decir, el circuito de Zandvoort solo es más largo que el circuito de Mónaco, que bueno, ya todos lo conocemos, o sea que, bueno, para que tengáis en referencia un circuito que más o menos es conocido, el de Autódromo Hermanos Rodríguez, sobre todo quienes me vean desde allí de México, pues seguro que lo conocen, incluso ese circuito tan corto es más largo que este, así que para que os hagáis una idea. ¿Y qué implicaciones tiene que sea un circuito tan corto? Pues sobre todo a nivel estratégico, porque aquí, pues intentar un undercut puede funcionar quizás si el piloto al que se le intentas jugar, pues tarda 2-3 vueltas mínimo en parar, es decir, que si tú intentas un undercut y en la vuelta siguiente para ese piloto al que se la quieres jugar, pues no te sirve de nada porque ese piloto rápidamente va a poder parar a cambiar esos neumáticos. Es decir, no es lo mismo que tú tengas pues una vuelta de 1 minuto 15 segundos de margen que tengas una de 1 minuto 40, ¿no? Ese margen, por supuesto, pues es más tiempo que tú le puedes sacar intentando el undercut. Entonces aquí el nivel estratégico, quizá algunos pilotos intenten un undercut, como digo, porque es muy complicado adelantar, pero a largo plazo yo creo que puede ser incluso más interesante un overcut, porque aquí se desgastan bastante los neumáticos. Entonces tú lo que intentas es alargar ese primer stint, parar a lo mejor 5, 10, 15 vueltas más tarde si eres capaz, para luego hacer un último stint pues más rápido y sin tener que conservar tantos neumáticos y además sabiendo que no vas a tener que hacer una segunda parada, porque aquí a lo mejor eso pues sí que puede perjudicar bastante. Y una cosa curiosa de la longitud de este circuito, que aunque sea muy baja, la distancia hasta la primera curva sí que es bastante generosa, no es de las más exageradas del calendario ni mucho menos, pero teniendo una longitud como la que tenemos pues llama bastante la atención. De todas formas, ahora en el pilotaje hablaremos más de esta primera curva, pero que sepáis pues que hay bastantes metros pues en los que da tiempo a buscarse algún hueco, adelantar si sales bien, que te adelanten varios pilotos si salen mal, o sea que mucha atención a la salida porque va a ser fundamental, no solo por esto, porque se pueden ganar posiciones, sino que luego es muy complicado recuperarlas porque no es un circuito de adelantamientos ni mucho menos. Y si seguimos hablando de curvas, pues que sepáis que tienen en total 14, que no son muchas, son bastante pocas, podríamos decir, pero si tenemos en cuenta lo corto que es este circuito, pues sí que son bastante, es decir, esta densidad de cuántas curvas por kilómetro de circuito tenemos, sí que está ya en la media. Y no solo eso, sino que son curvas que ocupan mucho espacio, es decir, que hay muchos metros en los que están en curva. Entonces esto evidentemente pues tiene directa relación con los pocos metros que tenemos de recta pura. Y no solo eso, sino que además 10 de esas curvas son a derecha y solo 4 a izquierda. Además son de velocidad media, algunas de velocidad alta, hay algunas que las fuerzas laterales son altísimas, entonces eso lo que provoca evidentemente pues es que se pase mucho tiempo con el volante girado hacia la derecha, lo que va a perjudicar y mucho al neumático delantero izquierdo, que sería el delantero exterior. De todas formas, también lo podemos ver con el tema de los gráficos de la telemetría. Como ya sabréis, los que me seguís en el canal, pues esto es el dashboard básico del pilotaje que yo siempre menciono, porque tenemos las principales variables: la velocidad, las marchas, las revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante aquí en azul abajo del todo. Entonces, como siempre, esto tomároslo como una guía, no como un dato exacto ni mucho menos, porque no llega tanto el simulador ni el pilotaje que es mío, entonces, bueno, solamente como una guía. ¿Qué llama mucho la atención? Pues el ángulo de giro de volante, que como veis cuando está en cero, pues evidentemente es que está el volante recto. Pero ¿cuántos metros está el volante recto? Pues si os fijáis aquí al principio, es decir, la recta de meta, desde la meta hasta la primera curva, que por supuesto, pues digamos que el circuito terminaría con esa misma recta de meta, ¿no? Por eso tenemos aquí el volante también en cero prácticamente, pero luego durante toda la vuelta va hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y si os fijáis en el centro como tal se pasan muy pocos metros. Quizá aquí tenemos una pequeña recta, pero aún así tenemos que girar un poquito el volante, en este caso hacia la izquierda, para afrontar mejor la frenada, que esto es de la curva 11, ya la veréis. Entonces, si hacemos un zoom en torno más o menos el cero, con un poquito de margen, si os fijáis aquí en el cero, apenas tenemos metros de circuito, solamente en la recta de meta, y por eso se cargan tantísimo los neumáticos. Y también podemos hacer un zoom con el giro de volante hacia la derecha, que como veis es prácticamente durante toda la vuelta. Incluso podemos afinar un poquito más
Como veis, por debajo del 0, que en este caso sería el giro hacia la izquierda, apenas hay tramos de circuito. Pues un poquito por aquí, un poco por aquí. Es decir, donde no se ve la gráfica sería cuando estamos girando hacia la izquierda. Y como veis, es prácticamente nunca en este circuito. O sea que, para que entendáis lo extremo que llega a ser. Eso, por supuesto, pues repercute en un estrés excesivo de los neumáticos, sobre todo, insisto, del delantero izquierdo. Aunque bueno, eso ya también dependerá un poco del estilo de pilotaje. A lo mejor vemos degradación en otro neumático, pero yo creo que sobre todo el delantero izquierdo es con el que hay que tener mucho cuidado, porque el estrés está completamente disparado. La abrasión del asfalto propiamente, que está además el circuito reasfaltado y preparado para la Fórmula 1, no es excesivo, tiene muy buen agarre este asfalto. Entonces digamos que el principal problema que se van a encontrar aquí los equipos para conservar neumáticos es sobre todo ese estrés lateral, así que habrá que ver cómo gestionan todo el tema de presiones, de caída y todo eso, que ahora lo veremos al final del vídeo cuando hablemos de los setups. Y además es durante toda la vuelta cuando se está estresando, porque ya hemos visto que prácticamente nunca tenemos el volante recto, que es cuando se pueden refrigerar todos los neumáticos. Y por supuesto también podemos ver el gráfico de temperatura de los neumáticos para hacernos una idea. Esa temperatura de los neumáticos la podemos ver aquí en su superficie. Aquí sería en la parte externa, aquí en la parte central y aquí en la parte interior, que siempre está a una mayor temperatura. ¿Cuándo se pueden refrigerar estos neumáticos? Pues cuando tenemos tramos de recta. Por ejemplo, aquí tenemos un tramo de recta, en este caso el delantero izquierdo, pues que como veis es el que más se sobrecalienta, tanto en las tres partes. Pues como veis aquí es cuando se puede enfriar en este pequeño tramo de recta, pero alcanza unas temperaturas altísimas. El resto de neumáticos están, por ejemplo, los dos traseros, que es el amarillo y el verde, están constantemente aumentando su temperatura o al menos manteniéndola. No hay un tramo en el que se puedan refrigerar bien del todo. Entonces esto es un claro ejemplo de que apenas hay espacio para refrigerar los neumáticos, porque como veis aquí, por ejemplo, en la recta de meta, pues es un caso típico. Veis cómo va descendiendo la temperatura, la vuelta siguiente sigue descendiendo esa temperatura hasta que luego pues volvemos a frenar y volvemos a estresar esos neumáticos. Y hablando de frenos, pues ya veis que tampoco es que se pase un porcentaje de vuelta exagerado frenando. Lo que pasa es que si hay muchas frenadas, en total hay 9 y de esas 9, 2 son muy fuertes. Lo bueno es que están bastante separadas, porque es de la curva 1 y de la curva 11, que ya lo veremos ahora cuando hablemos del pilotaje. Entonces ahí sí que puede dar un poquito de tiempo para refrigerar esos frenos, y también lo podemos ver por supuesto con los datos. El gráfico del freno es este, la línea roja, como ya sabéis. Cuando está en 0 pues es que no lo estamos pisando, y cuando está en 100 que estamos pisando a fondo ese pedal del freno. Entonces, ¿dónde están las frenadas fuertes? Aquí en la curva 1 y aquí en la curva 11, ¿vale? Lo que pasa que luego intermedia pues sigue habiendo bastante frenada, incluso entre la 11 y la 1, pues aquí tendríamos también otra pequeña frenada. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que estamos constantemente frenando, de tal forma que los frenos no tienen tiempo suficiente como para disminuir mucho su temperatura. Y lo podemos ver, por supuesto, con este gráfico, que es aproximadamente la temperatura de los frenos. Como veis, se sobrecalientan o se calientan bastante en la primera frenada, y luego, sin dar tiempo a refrigerarse, se vuelve a frenar un poco y se vuelve a frenar aquí otro poco, ¿vale? Aquí es un punto de bastante refrigeración, no se llega a una temperatura tan baja como al final de la recta de meta, pero aún así, pues a partir de aquí ya se vuelve otra vez poco a poco a ir sobrecalentando. Y como veis, aunque las frenadas son relativamente flojas, no hay espacio suficiente como para que lleguen a refrigerarse. Entonces, en cada frenada se sigue aumentando la temperatura, y sobre todo en el punto más crítico, que es en la frenada de la curva número 11, pues se alcanza una temperatura máxima. Y luego tenemos aquí otra pequeña frenada, y en la recta de meta pues ya sí que se alcanza la temperatura mínima de los frenos. Entonces la dificultad para los frenos no es excesiva, debería estar más o menos en la media, pero como algún equipo se despiste un poco en este sentido y no cuide mucho los conductos de refrigeración de los frenos, que también lo veremos con el setup, pues sí que puede tener algún problema de sobrecalentamiento, sobre todo, como digo, porque durante toda la vuelta se está castigando constantemente un poquito esos frenos y sobrecalentándose cada vez más hasta llegar a la curva 11, que es el punto más crítico. Así que ya, como os podéis imaginar, pues el acelerador no es especialmente protagonista, siendo generosos ni siquiera llega a un 50% de la vuelta acelerando a fondo, pero ojo, porque además hay mucho de ese porcentaje en lo que no se va con el volante recto, como ya hemos visto antes. Entonces eso, pues digamos que este porcentaje, aunque no sea excesivamente alto, es muy alto para lo que es el circuito, porque cualquier otro coche en un circuito como Zandvoort pasaría muchísimo menos porcentaje de vuelta acelerando a fondo, sobre todo porque hay muchas que los propios Fórmula 1 pueden hacerlas a tope y otras categorías no podrían, sobre todo después de la curva 3, que ahora veremos. Pues algunas otras categorías a lo mejor tienen que levantar un poquito el pedal del acelerador y tener bastante más cuidado. Y con eso ya podríamos pasar a analizar el pilotaje en cada una de estas curvas, que como es un circuito nuevo, pues cobra especial importancia. Como siempre, empezamos por una curva número 1, como es evidente, que tiene una característica muy interesante, y es que, si os fijáis, el piano interior va desde aquí
hasta aquí, es decir, no está centrado exactamente, y esto ya nos da una pista de que realmente el vértice de la curva no se busca aquí, sino un poquito más allá. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú empiezas a dar gas desde aquí, aunque parezca el centro de la curva, lo que te va a pasar es que te vas a ir hacia afuera. Y esto digamos que puede tener dos consecuencias. La primera, que te abras en esta zona en vez de aquí cuando tienes el piano exterior, por lo tanto vas a pisar aquí la arena o la tierra y vas a perder mucho tiempo, o que directamente pues sí que puedas meter el suficiente giro como para venir aquí, pero te vayas demasiado largo. Entonces, o tienes que levantar aquí para poder sobrevivir metiendo más giro y encauzar otra vez el coche por el interior de la pista, o te vas largo y por supuesto en la arena vas a perder muchísimo tiempo. Así que mucho ojo con esta primera curva, porque se ataca más bien tarde, insisto, porque no te compensa atacarla aquí, sino vas buscándola, frenas muy fuerte, ojo, para esta curva hay que frenar mucho, y la vas buscando poco a poco, ¿vale? Incluso bordeando de esta manera. Unos aprovecharán más esta parte, otros un poco menos, pero lo más importante es sobre todo aprovechar la velocidad punta que traes de aquí y salir también lo más rápido posible dando gas a fondo cuanto antes. Y ojo, porque además es la primera curva, entonces en la salida va a cobrar especial importancia. ¿Por qué? Porque aunque tú aquí pierdas varias posiciones en la salida, luego esta curva número 1, si consigues tener una buena trazada libre por fuera, puedes librarte de bastante, porque aquí en el interior se puede liar un atasco bastante importante. Y por supuesto aquí tienes un muro, por lo cual para allá no te puedes ir porque tienes el muro, y por fuera sí que quizá, aunque tengas que recorrer muchos más metros, tienes una vía libre, y si tú estás por aquí por fuera, viene un piloto por aquí, no puede dar gas pronto, porque si das gas pronto se comería tu trazada, entonces no puede, tendría que levantar o dar gas más tarde para forzar su trazada a ir por aquí, y por lo tanto perdería tiempo. Así que mucho ojo, sobre todo para los pilotos que salgan por la zona exterior, porque les puede salir bastante rentable. Luego a partir de ahí tendremos la curva 2, que no es del todo interesante, pero su punto más crítico es la parte de antes y la parte de después, porque si os fijáis no es una frenada completamente en línea recta, sino que el circuito aquí tiene cierta curva hacia allí, ¿vale? Exagerándolo mucho. Entonces, en vez de venirte por aquí por el interior y frenar en línea recta, que lo que te obligaría es frenar así, más bien empiezas aquí para frenar hacia allá, ¿de acuerdo? Entonces así sí puedes frenar paralelo a esta línea exterior, y luego pues la atacas más o menos neutra, no muy pronto, quizás sea lo más importante, porque si la atacas muy pronto puede que te vengas aquí demasiado abierto y entonces tengas un problema. De todas formas suele dar bastante tiempo para desde aquí abrirte antes de la curva 3, eso sí, cuanto menos forzado sea este giro pues mucho mejor. Y luego esta curva 3 pues es la enorme peraltada que que han modificado para la Fórmula 1, aunque la última es más exagerada, ya la veremos. Entonces, esta curva número 3 tiene algo que es bastante curioso, y es que aquí es muy ancha, es una horquilla, se puede coger muy rápido porque está peraltada, y luego encima al final se estrecha muchísimo. Entonces, si aquí hay coches en paralelo, a lo mejor aquí no caben, entonces uno tiene que levantar o simplemente pues se chocan y tenemos digamos que un accidente. Así que mucho ojo, sobre todo en la salida de la curva 3 cuando estemos en la primera vuelta. De todas formas, esta curva 3, pues como os podéis imaginar, cuanto más abierto entres mejor, y luego se redondea por el interior, quizá dejando incluso medio metro con el piano interior sin subirse, para dar gas cuanto antes y salir de aquí. Y mucho ojo con dar gas aquí cuanto antes, porque esto se estrecha. Entonces a lo mejor tú te crees que vas bien dando gas y lo que pasa es que el circuito te sorprende y te vas por aquí, ¿vale? Y ojo con esto, porque aquí tienes zona ya sucia, digamos, además aquí hay un muro, o sea que mucho cuidado con esta curva 3, que parece sencilla, pero también se las trae. Luego zona muy fácil, curvas 4, 5, 6, que es muy sencilla, no tiene más, porque se hacen completamente a fondo con estos coches de Fórmula 1, sí que se van atacando más bien tarde, sin apurar del todo el ancho del circuito, sino más bien jugando un poco por el centro de la pista, sobre todo en la curva 4, luego la 5, pues este piano atrasado puede dar una pista de que se coge más bien atrasada, es decir, no te vienes directamente aquí por el interior, sino que la vas buscando poco a poco y la atacas por aquí tarde para hacer más en línea recta de cara a la 6, ¿vale? Que además tienes aquí un buen piano interior, tienes aquí zona de asfalto libre, o sea que estas curvas para la Fórmula 1 apenas son curvas. Así que además hay varios cambios de pendientes, muy interesante esta curva, muy, digamos que de mucha adrenalina, sobre todo con las cámaras on board, pero bueno, digamos que a nivel técnico como tal se hacen a fondo sin ningún problema. Luego tendremos la curva 7, que esta puede ser de las más complicadas del circuito, porque como veis es muy larga, o sea, tiene todo esto de curva, pero el piano interior solo está aquí. ¿Qué significa esto? Pues que tienes que ir metiendo giro de volante poco a poco, de tal forma que desde aquí vayas buscando poco a poco la curva por aquí hasta este piano interior, ¿de acuerdo? Entonces esta curva
hay que soltar, hay que pisar probablemente un poco el pedal del freno también, reducir marcha es muy importante para aprovechar el freno motor e ir buscando poco a poco el interior de la 7 y luego dar gas cuanto antes, ¿vale? Además aquí se da gas a fondo prácticamente de inmediato, es decir, cuando llegas a este piano interior, cuando alcanzas el vértice de la curva, no vas progresivamente dando gas, sino que pisas prácticamente a fondo, y es muy importante, por supuesto, la trazada con la que entres, porque eso va a determinar la trazada con la que salgas, y cuanto mejor trazada tengas al salir, pues más fuerte o antes podrás dar gas, sin salirte de este piano exterior. ¿Qué tenemos a continuación? Pues una de las zonas quizás más características de este circuito, que son las curvas 8, 9 y 10, y son muy curiosas porque, bueno, vendríamos por aquí de la curva 7, una zona bastante estrecha, pero que aquí se ensancha mucho. Esta curva 8 se hace muy rápido, con esta Fórmula 1 va a ser espectacular lo rápido que se haga, comiéndote este piano a tope para hacer todo esto con el menor giro de volante posible, es decir, girar poquito el volante y mantener, eso va a ser lo más importante, porque luego además nos encontramos con la curva 9, que es la que tenemos aquí, y hay que hacer una frenada completamente en giro. Además esta zona es anchísima. ¿Qué puede provocar eso? Sabiendo que esta curva es bastante cerrada y que venimos de esta que es bastante rápido y aquí el circuito es muy ancho, pues que algún piloto, aprovechando que alguien viene por fuera frenando en giro, intente colarse por el interior, haciendo una trazada terrible, eso sí, porque esta trazada es horrible, vas a salir muy lento de ahí, pero si te sirve para ganar posición, a lo mejor a algún piloto le interesa. Ojo, si alguien intenta un adelantamiento, tiene que ser muy valiente y tiene que hacerlo con mucho cuidado, porque si no el accidente es seguro, porque una frenada en giro, en una frenada en giro el coche siempre es mucho más inestable, entonces si de repente te encuentras con un piloto que viene por aquí pasado, es prácticamente imposible corregir. O sea que mucho ojo con esto, porque esta frenada es muy complicada y hay que aprovechar el ancho del circuito. Luego aquí se da gas lo antes posible, se aprovecha de piano, te abres y ahora sí, aquí sí que puedes frenar prácticamente en línea recta hacia afuera. Entonces, pues bueno, no se suele ir a mucha marcha, suele ir en cuarta o en quinta o así, y aquí pegas un frenazo, reduces marcha y ya metes giro de volante buscando tarde este vértice. Como busques pronto el piano interior, también vas a perder mucho tiempo. Entonces se busca por aquí para dar gas cuanto antes y venirte hacia aquí. Además aquí el circuito también es muy ancho, la pista aquí es anchísima, aunque no lo parezca por la imagen quizá, os aseguro que es anchísimo. Y luego por aquí pues llegaríamos a la famosa curva 11, que tiene una frenada tremenda. Entonces aquí se llega con bastante velocidad y hay que reducir muchísimo esa velocidad, porque esta curva, pues como podéis ver, es bastante cerrada. Y no solo eso, sino que tenemos aquí, como veis, el piano de la 11 y pegado aquí el de la 12. Entonces esta es una curva muy interesante, porque hay algunos pilotos que prefieren cogerla más tarde y atacar así para estar mejor encarados de cara a la 12, valga la redundancia, y otros que prefieren atacarla un poquito antes, aunque eso les obliga a venirse aquí. Entonces va a haber algunos pilotos que empiezan la curva 12 desde aquí y otros quizá más desde aquí. En cualquier caso, esta curva 12, este piano interior se suele aprovechar bastante, sobre todo por aquí. Luego a lo mejor tienden a abrir un poquito la trazada para finalmente aprovechar y cogerlo así, porque si os fijáis aquí esta curva 12 se cierra un poquito, entonces este vértice te puede traicionar bastante, porque si tú das gas desde aquí puede que te vayas fuera, ¿vale? Entonces hay que tener paciencia para dar gas cuanto antes, y para dar gas cuanto antes, insisto, pues a lo mejor te conviene estar un poquito más abierto, porque así puedes hacer un radio de giro bastante mayor, ¿vale? O sea que ojo con esta curva 12, y sobre todo entre la 11 y la 12 creo que va a ser muy interesante ver cómo cada piloto pues busca diferentes trazadas, unos intentando hacerlo así y otros atacando antes, aunque se vengan hacia aquí, ¿vale? Sobre todo en los entrenamientos libres quizá los pilotos prueben las diferentes trazadas y yo creo que puede ser muy interesante. Y luego pues finalmente las curvas 13-14, que son también bastante clave, porque la 14 se hace completamente a fondo. Aquí tenemos un peralte ahora espectacular, si no me equivoco eran 17 grados de inclinación, o sea que esto es, yo creo que sin peralte a lo mejor los Fórmula 1 también la podían coger a fondo, pero bueno, la verdad que ha quedado bastante espectacular y esto se hace completamente a fondo. Y luego a partir de aquí pues tendríamos la recta de meta, que ya sabéis que es el único punto clave, podríamos decir, de entre comillas, de adelantamiento, porque además hay DRS, tienes al final la frenada fuerte de la 1, entonces ¿qué indica todo eso? Que en función de cómo cojas la curva 13, pues vas a llegar con una velocidad y una distancia hacia el de delante, y eso va a condicionar con qué velocidad y con qué distancia te enfrentas al piloto que tienes delante en la recta de meta, que es el punto clave. Entonces, esta curva 13 se ataca más o menos neutra normalmente, no tiene tampoco mucha historia, ya veis que es bastante redondeada, es muy rápida, ojo, se ataca el vértice más o menos neutro, quizá un poquito atrasado, pero como digo, es
un pisotón de freno y volantazo. Entonces, en función de cómo cojas esta curva, vas a poder salir de aquí con más velocidad y vas a empezar más rápido esa recta de meta. Entonces, pilotos que, digamos, históricamente les gusta más prepararse los adelantamientos, como puede ser, por ejemplo, Carlos Sainz, pues cuando intenta adelantamientos va a ser muy interesante ver cómo trazan esta curva 13, porque en función de la velocidad con la que salgan de ahí, pues van a poder efectuar su adelantamiento, no, o incluso si es para defenderse, por supuesto, porque cuanta más velocidad lleves, más difícil va a ser al otro adelantarte. Y con esto terminaríamos el análisis de cada una de las curvas en el pilotaje, que como veis pues tiene bastante de sí. Son solo 14 curvas, pero hay algunas que son absolutamente críticas y que pueden marcar el tiempo por vuelta, por supuesto. Entonces, además, si a esto le sumamos que es un circuito bastante corto, cualquier fallo te puede penalizar mucho, aunque sí que hay bastantes zonas en las que puedes recuperar a lo mejor el cierto tiempo si arriesgas un poquito más y no se te va de las manos, claro. Y ya por último pasamos a hablar de los reglajes, del setup, y aquí en primer lugar, hablando de la aerodinámica, la carga aerodinámica general es muy alta, no es extrema como por ejemplo Mónaco, porque sí que tenemos una recta de meta, entonces poner unos alerones traseros excesivos pues a lo mejor sí que te penalizan bastante, pero sí que se busca mucha carga aerodinámica, ¿vale? Entonces ojo con esto, porque unos pilotos pueden intentar un poquito más, otros un poquito menos, quizás Red Bull ponga un poco menos de alas sabiendo que parece ser que genera más carga aerodinámica con el fondo plano, entonces eso le puede generar cierta ventaja. De todas formas, ya hemos visto algunos grandes premios concretos en los que, por ejemplo, Hamilton decidía poner menos ala, aunque penalizase en zonas concretas de curva para ganar velocidad punta, y eso le sirvió pues a lo mejor para quitarse a su compañero Bottas sin ninguna dificultad. Así que bueno, yo creo que el tema aerodinámico unos pondrán un poquito más, otros un poquito menos, pero estará muy interesante. Y también a nivel aerodinámico muy importante el balance, aquí bastante adelantado, lo que significa que tenemos mucha carga en el tren delantero porque hay muchos cambios de giro muy bruscos a mucha velocidad, curvas de velocidad media, de velocidad alta, aunque también baja por supuesto. Entonces, punto número uno, tú aquí quieres más bien sobreviraje porque tú quieres que el coche entre en curva enseguida, y punto número 2, necesitas mucho agarre en los neumáticos delanteros, en ese tren delantero, para afrontar las curvas de tanta velocidad. Entonces, si pones menos carga en ese tren delantero, puede que te patinen más esas ruedas delanteras y puede, por supuesto, que esa delantera exterior que hablamos, pues se te desgaste más todavía porque se deslice. Así que muy importante la carga en el alerón delantero. En cuanto a suspensiones, pues antes este circuito era muy bacheado, entonces las suspensiones tenían que trabajar mucho, con bastante altura para absorber ciertos baches, sobre todo, que eran muy críticos, algunos pianos, pero ahora con el reasfaltado pues deberían ser un poquito más benevolentes, ¿no? Este de asfalto con las suspensiones. En cualquier caso van a tener que trabajar mucho, sobre todo los amortiguadores, también los muelles absorbiendo mucha energía, sobre todo en esa curva rápida para evitar que se balancee demasiado incluso el tren trasero, porque eso puede provocar también cierto subviraje. Entonces va a ser muy interesante ver cómo manejan esto los equipos, sobre todo por ese alto rake que tienen algunos como Red Bull, porque tú no necesitas en un circuito así que se balancee mucho el tren trasero, y ese rake que es tan aguzado en el Red Bull pues hace que aumente su centro de gravedad en el tren trasero, hace que tenga unas suspensiones también un poco más blandas por el tema del rake. Entonces, bueno, equipos como Red Bull para este tipo de curvas a lo mejor se puede encontrar con alguna dificultad, pero habrá que ver, porque en general la eficiencia aerodinámica de Red Bull suele ser mejor. En cuanto a neumáticos, pues bueno, aquí en teoría se pueden buscar unas presiones digamos que al mínimo. Ya sabéis que aquí el Pirelli siempre marca el mínimo de las presiones, pero a lo mejor a alguno le puede interesar incluso poner un poquito más, porque eso a lo mejor, aunque pierdas algo de agarre, puede que eso te ayude a no sobrecalentar tanto los neumáticos, que te ayude también a no desgastarlo tanto. Entonces a lo mejor el tema de las presiones, algunos equipos la ponen un poquito más, siempre son bajísimas en Fórmula 1, partamos de esa base, pero a lo mejor algunos intentan algo diferente con las presiones. Luego ya pues cada uno lo tendrá que ajustar, sobre todo con el tema de la caída, que también la marca Pirelli, por supuesto, es decir, la inclinación vertical podríamos decir que tienen las ruedas, porque aquí es un circuito en el que prácticamente siempre estás en curva. Entonces la caída lo que hace es que pierdes rendimiento en recta, porque en recta el neumático no apoya del todo bien, podríamos decir, pero luego en curva apoya mejor. Entonces aquí tú quieres la máxima caída porque a ti no te interesa mucho el rendimiento en recta, te interesa sobre todo el rendimiento en curva. Y para terminar, pues podemos hablar también de los frenos, que ya os he dicho que la refrigeración pues es importante, aunque no es excesiva la dificultad para ellos, porque no hay frenadas excesivamente fuertes, pero como digo, hay que intentar refrigerarlo en cada mínima oportunidad que tengas, en cada pequeño tramo de recta. Y luego pues además en cuanto al balance debería estar bastante adelantado, porque eso
hace que el coche sea más estable en frenada, sobre todo cuando estás entrando en curva. Y aquí hay bastantes frenadas que son en apoyo, que estás girando, entonces si tienes un coche con el balance de freno muy atrasado, eso puede hacer que pierdas el coche por completo al entrar en curva y te llegue a trompear. Así que quizá yo recomendaría incluso para todo el circuito quizá un balance de freno más bien adelantado. Quizá puedes jugar un poco en algunas partes, quizá en la curva 1, en esas horquillas puedes jugar con un balance de freno quizá un poco más atrasado, pero como norma general yo diría que bastante adelantado es una garantía, ¿no? Sobre todo de estabilidad en entrada a curva. Y bueno, ya con esto terminaríamos el análisis. Solo recordaros que bueno, lo he publicado en redes sociales y demás, que para los que queréis aprender más de Fórmula 1, de volantes de Fórmula 1, de temas de setup, de análisis de datos, de aerodinámica, de todo eso, pues en mi academia ahora tenemos una promoción anual, ¿vale? Que si pagas un curso completo, lo que sería desde septiembre hasta mayo, pues los 3 meses de verano te salen gratis, ¿vale? Entonces una reducción del 25% si haces la cuenta. Y entonces, bueno, pues yo creo que puede ser interesante, ¿no? Para todos esos que estáis pensando si apuntaros o no, pues durante el mes de septiembre vamos a tener esta promoción, así que aprovecharla, que seguro que os va a gustar, porque no solo tengo ya contenido para un año más, sino que por supuesto vamos a seguir sacando cosas, ¿vale? Así que nada, no olvidéis echarle un vistazo. Gracias por haberos quedado hasta el final de este análisis y nos vemos en el siguiente vídeo.